Cuando don Esteban recibió ese caballo viejo y cojo como única paga por 30 años de trabajo, todos en el pueblo se burlaron. Un animal decrépito que apenas podía caminar, una burla, un insulto. Pero lo que ese caballo escondía bajo sus cascos gastados, nadie en todo Zacatecas podría haberlo imaginado. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Esteban Morales tenía 62 años cuando todo comenzó. 62 años de los cuales había pasado 30 trabajando como capataz en la Hacienda San Miguel, una propiedad inmensa que se extendía por kilómetros en las afueras de Jerez, Zacatecas. Era el año 1948. Y don Esteban, como todos lo llamaban con respeto, conocía cada piedra, cada arroyo, cada rincón de esas tierras mejor que la palma de su mano. Era un hombre de complexión robusta, piel curtida por el sol implacable del norte, manos callosas que contaban historias de décadas de trabajo duro. Vivía en una casita modesta en la orilla del pueblo, con su esposa Refugio y sus 2 hijas ya casadas, que visitaban los domingos. Su vida era simple pero digna. Se levantaba antes del amanecer, tomaba su café negro con pan dulce y cabalgaba hasta la hacienda donde supervisaba a los peones, revisaba el ganado y se aseguraba de que todo funcionara como reloj. Don Esteban era de esos hombres que ya no se ven, honesto hasta la médula. Nunca robó un centavo, nunca faltó un día al trabajo, nunca levantó la voz sin razón. El patrón, don Joaquín Velarde, confiaba en él ciegamente, o eso creía Esteban. Cada mañana era igual, el canto del gallo, el olor a tortillas recién hechas que Refugio preparaba, el camino polvoroso hacia la hacienda, los saludos de los trabajadores. La rutina perfecta de 3 décadas. Pero ese martes de septiembre, algo cambió. Don Joaquín lo mandó llamar a la casa grande. Eso ya era raro. Normalmente se veían en el campo, entre el ganado y los corrales. Esteban se quitó el sombrero al entrar, sintiendo un nudo extraño en el estómago. El patrón estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con una expresión que Esteban no supo descifrar. «Siéntate, Esteban», dijo don Joaquín, señalando una silla. Esteban se sentó, sosteniendo su sombrero entre las manos. Notó que el patrón no lo miraba directamente a los ojos. Mal signo. «Mira, te voy a ser franco», comenzó don Joaquín, moviendo papeles sobre el escritorio sin necesidad real. «La hacienda ya no es lo que era. Los tiempos están cambiando. Mis hijos quieren modernizar todo, traer maquinaria nueva. Dicen que ya no necesitamos tanta gente». El corazón de Esteban empezó a latir más rápido. 30 años. 30 años de lealtad. «Te voy a tener que dejar ir», continuó el patrón, todavía sin mirarlo. «Pero no creas que no reconozco tu trabajo. Te voy a dar una compensación». Esteban sintió como si le hubieran echado agua helada. ¿Compensación? Después de 30 años, ¿qué compensación podría haber? Pensó en su casita, en las cuentas, en que ya no era joven para empezar de nuevo. «Afuera está Centella», dijo don Joaquín. «El caballo es tuyo». Esteban parpadeó. Centella. Ese caballo tenía que tener al menos 20 años. Estaba cojo de una pata trasera, flaco, con el lomo hundido. Un animal que la hacienda ya no quería porque no servía ni para cargar. Esteban había visto cómo ese caballo cojeaba por los corrales, rechazado hasta por los otros animales. «¿El caballo?», preguntó Esteban, pensando que había escuchado mal. «Sí, el caballo. Y...» Don Joaquín abrió un cajón y sacó un sobre. «Aquí hay 200 pesos, es lo que puedo darte». 200 pesos, por 30 años de trabajo y un caballo viejo que probablemente no duraría ni 6 meses más. Esteban se levantó lentamente. No dijo nada. No podía. Se abría la boca,
Palabras amargas saldrían y él no era ese tipo de hombre. Tomó el sobre, se puso el sombrero y salió de esa casa grande sin mirar atrás. Afuera, atado a un poste, estaba Centella. El caballo alzó la cabeza cuando Esteban se acercó. Era un animal de pelaje castaño oscuro, casi negro, pero opaco y descuidado. Costillas visibles. Esa pata trasera derecha que nunca apoyaba del todo bien. Los ojos del animal, sin embargo, tenían algo diferente. No estaban apagados como los de otros caballos viejos. Había una cierta inteligencia ahí. Esteban desató la cuerda y comenzó a caminar de regreso al pueblo, con el caballo cojeando detrás de él. Cada paso del animal era un recordatorio de la humillación. Algunos vecinos lo vieron pasar y desviaron la mirada. Otros negaron con la cabeza. Todos sabían lo que había pasado. Las noticias vuelan rápido en pueblos pequeños. Cuando llegó a su casa, Refugio salió corriendo. «¿Qué pasó, viejo? ¿Por qué estás aquí tan temprano?» Esteban le contó todo. Refugio se cubrió la boca con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Un caballo viejo, ¿eso es todo? 30 años, Esteban, 30 años. Ya lo sé, mujer, ya lo sé». Esteban amarró a Centella en el pequeño corral que tenían atrás, donde antes guardaban 2 gallinas y un par de chivos. El caballo bebió agua con desesperación. Probablemente nadie lo había cuidado bien en meses. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, calculando. 200 pesos no durarían ni 3 meses. Sus ahorros eran mínimos. ¿Qué iba a hacer? ¿Buscar trabajo a su edad? ¿Quién contrataría a un hombre de 62 años? Al día siguiente, su compadre Vicente vino a visitarlo. Vicente trabajaba en una hacienda vecina y había escuchado la noticia. «Ay, compadre», dijo Vicente, mirando a Centella con lástima, «te dieron lo peor. Ese caballo no sirve ni para hacer pegamento». «Gracias por levantarme el ánimo, compadre». «No, en serio, deberías llevarlo al rastro. Por lo menos te dan algo por la carne». Esteban consideró la idea. No quería hacerlo, pero era práctico. Un caballo así solo iba a consumir recursos que no tenía. Pero cuando se acercó a Centella esa tarde con la cuerda para llevarlo al pueblo, el caballo lo miró de una manera que lo detuvo en seco. Era como si el animal supiera, como si entendiera. Y en esos ojos había algo, súplica, esperanza. «Está bien», murmuró Esteban. «Una semana más, te doy una semana». Los días pasaron. Esteban empezó a cuidar al caballo, más que nada porque no tenía nada más que hacer. Le dio forraje que compró con los últimos pesos. Le limpió las heridas viejas en el lomo. Le cepilló el pelaje enmarañado. Y algo extraño empezó a pasar. Centella comenzó a verse diferente. El pelaje empezó a brillar un poco más. El animal cojeaba menos. Ganó algo de peso. Pero lo más extraño era el comportamiento del caballo. Cada vez que Esteban estaba cerca, Centella se ponía nervioso. No agresivo, sino ansioso, como queriendo mostrarle algo. El caballo golpeaba el suelo con el casco delantero, relinchaba suave, miraba hacia el cerro que se veía al fondo, más allá del pueblo. «¿Qué te pasa, animal?», le preguntaba Esteban. «¿Qué quieres?». Una tarde, Refugio le dijo algo que le dio vueltas en la cabeza. «Ese caballo era de la hacienda desde que era potro, ¿verdad?». «Sí, nació ahí, hace como 20 años. Y siempre fue caballo de trabajo, ¿no? De esos que usan para cargar cosas por los cerros». Esteban asintió. De hecho, recordaba que Centella había sido uno de los mejores caballos de carga en sus años mozos. Conocía caminos secretos en las montañas que ni los mismos arrieros conocían. Podía subir por riscos que otros caballos rechazaban. «¿Por qué preguntas?». «No sé. Es que lo veo mirar hacia el cerro todo el tiempo, como si quisiera ir». Esteban observó al caballo esa noche. Refugio tenía razón. Centella pasaba horas mirando hacia el cerro del Sombrerete, una montaña rocosa que se alzaba al noroeste del pueblo. Un lugar peligroso, lleno de barrancas y cuevas. Al día siguiente algo definitivamente extraño sucedió.
Esteban estaba dándole de comer al caballo cuando Centella hizo algo que nunca había hecho. Tomó con los dientes la manga de la camisa de Esteban y jaló suavemente hacia la puerta del corral. Luego soltó, caminó unos pasos hacia la salida y miró hacia atrás. Lo hizo 3 veces. ¿Quieres que te siga?, preguntó Esteban, sintiéndose ridículo por hablarle así al animal. El caballo relinchó. Esteban abrió la puerta del corral. Centella salió y comenzó a caminar, cojeando pero con determinación, hacia el camino que llevaba al cerro. Se detenía cada pocos metros y miraba hacia atrás, esperando a que Esteban lo siguiera. «Estás loco, viejo», se dijo Esteban a sí mismo, siguiendo a un caballo como si fuera a llevarte a algún lado. Pero algo en su interior le decía que siguiera. Quizás era la desesperación, quizás la curiosidad, quizás simplemente no tenía nada mejor que hacer. Caminó detrás del caballo por media hora, subiendo por el camino rocoso hacia el cerro. Centella parecía conocer exactamente a dónde iba, a pesar de su cojera. Desviaba de los caminos principales, tomaba atajos entre los mezquites y las rocas. Finalmente, cuando el sol empezaba a bajar, el caballo se detuvo frente a una pared de roca cubierta parcialmente por arbustos secos. Se quedó ahí parado, golpeando el suelo con el casco. Esteban se acercó. No veía nada especial, solo piedras y maleza. Pero Centella insistía, golpeaba y golpeaba el mismo punto. Esteban apartó algunos arbustos. Detrás de ellos había una abertura estrecha en la roca, una cueva pequeña, casi imperceptible desde el camino. Esteban regresó al pueblo intrigado, pero sin atreverse a entrar solo a esa cueva. Al día siguiente, le contó a Vicente lo que había pasado. «¿Me estás diciendo que el caballo te llevó hasta una cueva?» Vicente lo miró como si se hubiera vuelto loco. «Compadre, el sol del mediodía te está afectando». «Te digo que sí». El animal sabía exactamente a dónde ir. «¿Y qué crees que hay ahí? ¿Un tesoro?» Vicente se rió. «Esas son historias para niños». Pero Esteban no podía quitarse la idea de la cabeza. Esa noche, cenando frijoles con tortillas, le contó todo a Refugio. «¿Y si hay algo ahí?», dijo ella con esos ojos que siempre veían posibilidades donde otros veían tonterías. «En la hacienda siempre se contaban historias, ¿te acuerdas? De los patrones antiguos que escondían cosas durante la Revolución». Era verdad. Don Joaquín era nieto del patrón original, don Eusebio Velarde, quien había sido uno de los hacendados más ricos de Zacatecas a principios del siglo. Durante la Revolución, cuando los zapatistas y villistas asaltaban haciendas, muchos ricos escondieron sus fortunas. Algunos nunca las recuperaron. «Pero eso fue hace casi 40 años», dijo Esteban. «Si hubiera algo, ya lo habrían encontrado. ¿Y si no? ¿Y si ese caballo sabe algo que nadie más sabe?» La idea era descabellada. Pero Esteban era un hombre desesperado. Y los hombres desesperados consideran ideas descabelladas. Al día siguiente, temprano, Esteban preparó una mochila con agua, una linterna de petróleo, cuerdas y un machete. Le dijo a Refugio que iba a investigar. Ella lo bendijo y le advirtió que tuviera cuidado. Centella lo estaba esperando en el corral, como si supiera que hoy era el día. El camino fue más fácil esta segunda vez. Esteban conocía ahora la ruta. Cuando llegaron a la cueva, ató a Centella a un árbol cercano y se preparó para entrar. La abertura era estrecha. Tuvo que agacharse y meterse de lado. Adentro, encendió la linterna. La cueva era más grande de lo que parecía desde afuera. El techo era bajo, tal vez 1,5 metros de altura, pero se extendía hacia adentro, formando una caverna natural. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo viejo, algo que había estado cerrado por mucho tiempo. Esteban avanzó con cuidado, alumbrando con la linterna. Las paredes de roca mostraban formaciones naturales. Nada parecía especial, solo otra cueva de tantas que había en esos cerros, pero siguió adelante. La caverna hacía una curva hacia la izquierda, y ahí,
Después de la curva, Esteban vio algo que lo hizo detenerse en seco. En el suelo, cubierto por décadas de polvo, había un baúl de madera. Su corazón empezó a latir como tambor. Con manos temblorosas, se arrodilló y limpió el polvo de la tapa. Era un baúl antiguo, con refuerzos de metal oxidado. Tenía un candado viejo que se deshizo con solo tocarlo. Abrió la tapa. Rechinó como grito de animal. Y adentro no había oro. No había joyas, no había monedas de plata, había papeles, documentos viejos, amarillentos. Esteban tomó uno y lo acercó a la luz. Era un contrato de compraventa de tierras, fechado en 1910, luego otro documento y otro, todos relacionados con propiedades, con linderos, con derechos de agua. Decepcionado, Esteban estaba por cerrar el baúl cuando vio algo en el fondo. Una bolsa de cuero pequeña y pesada. La abrió. Adentro había monedas de oro. No muchas, tal vez 20 o 30, pero oro al fin. Su respiración se aceleró. Esto era lo que el caballo quería mostrarle. Era algo, sí, pero no parecía suficiente para justificar tanto misterio. Siguió revisando. Debajo de los documentos, envuelto en una tela aceitada, encontró otro paquete. Lo desenvolvió con cuidado. Eran más papeles, pero estos eran diferentes. Escrituras, títulos de propiedad. Y entonces lo vio. Un documento en particular que le llamó la atención. Era un título de propiedad a nombre de Eusebio Velarde, el abuelo del patrón actual. Pero lo extraño era lo que decía. El documento otorgaba los derechos de un terreno de 50 hectáreas junto al río Jerez a Eusebio Velarde y su fiel capataz, Teodoro Morales, a partes iguales, como reconocimiento por servicios excepcionales durante tiempos difíciles. Esteban leyó el nombre otra vez, Teodoro Morales. Morales era su apellido, y su abuelo, el abuelo de Esteban, se había llamado Teodoro. Teodoro Morales. Las manos le temblaron tanto que casi deja caer el papel. Su abuelo había sido capataz de la hacienda mucho antes que él. Había muerto cuando Esteban era niño, pero nunca nadie en la familia había mencionado que el abuelo Teodoro tenía derechos sobre tierras. Siguió leyendo. El documento estaba firmado y sellado legalmente, fechado en 1915, durante la Revolución. Al parecer, Teodoro había salvado la vida de don Eusebio durante un asalto de revolucionarios, y como agradecimiento, el patrón le había dado la mitad de ese terreno. Pero, ¿por qué nadie lo sabía? ¿Por qué el abuelo nunca reclamó esas tierras? Esteban revisó más documentos. Encontró cartas. Una en particular, escrita por don Eusebio a Teodoro, decía: «Querido amigo Teodoro, guardo estos documentos en lugar seguro hasta que pasen estos tiempos violentos. Cuando la paz regrese, haremos valer nuestro acuerdo. Por ahora es mejor que nadie sepa de esto. Confío en que tu hijo sabrá dónde buscar cuando llegue el momento». La carta estaba fechada en 1918, 2 años antes de que Teodoro muriera. Esteban sintió un escalofrío. Su abuelo había muerto de repente, de un infarto en medio del campo. Nunca tuvo oportunidad de contarle a nadie sobre esto, y al parecer, don Eusebio también murió poco después, llevándose el secreto a la tumba. Pero ¿cómo sabía el caballo? ¿Cómo podía un animal...? Entonces lo recordó. Centella no era cualquier caballo. Era descendiente directo de un caballo que había pertenecido a Teodoro Morales. Esteban lo sabía porque había escuchado historias de viejos trabajadores. Los caballos de esa línea tenían algo especial, una memoria casi sobrenatural para los caminos y lugares. Era posible que de alguna manera, a través de generaciones, ese conocimiento se hubiera transmitido, o simplemente Centella había sido llevado a esa cueva cuando era joven, tal vez por algún viejo trabajador que conocía el secreto, pero que murió antes de revelar nada. Esteban tomó los documentos más importantes.
Su mente trabajaba a 1000 por hora. Si estos papeles eran legítimos, si ese terreno realmente le pertenecía a medias a su familia, ese terreno junto al río Jerez era ahora parte de la zona más próspera de la región. Ahí se había construido el nuevo ingenio azucarero. Ahí pasaba ahora la carretera principal. Esas 50 hectáreas valían una fortuna. Salió de la cueva con los documentos bajo el brazo. Centella lo recibió con un relincho suave, como si supiera que la misión estaba cumplida. Esteban no le dijo nada a nadie excepto a Refugio. Esa noche, con la luz de un quinqué, revisaron todos los documentos una y otra vez sobre la mesa de la cocina. Las escrituras parecían legítimas, los sellos estaban ahí, las firmas se veían auténticas. «Necesitas un abogado», dijo Refugio, «alguien que entienda de estas cosas». Al día siguiente, Esteban viajó a la ciudad de Zacatecas. Llevó los documentos a un abogado que le recomendó un primo. El licenciado Rentería era un hombre mayor, con lentes gruesos y un despacho lleno de libros polvorientos. Revisó los documentos durante horas. De vez en cuando murmuraba algo. Tomaba notas. Comparaba fechas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista. «Señor Morales», dijo con voz seria, «estos documentos son auténticos, son títulos legales de propiedad. Y según la ley, si don Eusebio Velarde otorgó estas tierras a su abuelo Teodoro Morales y nadie las reclamó o vendió legalmente, los derechos pasan a los herederos. Quiero decir que usted es dueño legítimo de la mitad de esas tierras, 50 hectáreas junto al río Jerez». Esteban sintió que las piernas le flaqueaban. Se tuvo que sentar. «¿Cuánto valen esas tierras ahora?», preguntó con voz temblorosa. El licenciado Rentería se recargó en su silla, juntó las manos. «Con el ingenio azucarero, la carretera, el desarrollo de la zona, conservadoramente, yo diría que entre 800.000 y 1.000.000 de pesos». Esteban dejó de escuchar. 1.000.000 de pesos. Él, que había recibido 200 pesos como paga final. Él, que había pensado que moriría en la pobreza. Pero había un problema. «Los Velarde nunca van a aceptar esto sin pelear», dijo el licenciado. «Van a decir que los documentos son falsos, que pasó demasiado tiempo, que hay prescripción. Esto va a ser una batalla legal larga». «¿Cuánto tiempo?». «Años, posiblemente, y va a costar dinero. Necesitamos hacer estudios de los terrenos, contratar peritos, preparar el caso». Esteban tragó saliva. No tenía dinero para una batalla legal de años. El licenciado Rentería pareció leer sus pensamientos. «Pero tengo una sugerencia. Los Velarde son gente razonable, o eso espero. Podemos ofrecerles un arreglo, un acuerdo fuera de corte. Ellos te compran tu parte a un precio justo. Evitamos el escándalo y los años de litigio». Así fue como, 3 semanas después, Esteban Morales estaba sentado frente a don Joaquín Velarde nuevamente. Pero esta vez, las cosas eran muy diferentes. Don Joaquín había palidecido al ver los documentos. Había llamado a sus propios abogados. Habían verificado todo. Los documentos eran reales. La historia era verdadera. Su abuelo Eusebio realmente había dado esas tierras a Teodoro Morales. «No sabía nada de esto», dijo don Joaquín, y por primera vez parecía sincero. «Mi padre nunca me lo mencionó. Probablemente nunca supo». Hubo semanas de negociaciones tensas. Los abogados de ambas partes discutían cifras, términos, condiciones. Los hijos de don Joaquín querían pelear en corte, pero el viejo patrón, tal vez por culpa, tal vez por pragmatismo, optó por el acuerdo. Finalmente llegaron a un trato. Los Velarde le comprarían a Esteban su parte por 700.000 pesos. Una suma que Esteban ni siquiera podía imaginar. El día que firmaron los papeles, don Joaquín le estrechó la mano. «Lo de despedirte así», dijo el patrón. «Lo del caballo. Fue una canallada de mi parte, lo siento». Esteban asintió. No dijo que lo perdonaba, porque la herida todavía estaba fresca, pero asintió. Cuando salió de esa notaría con el cheque en la mano,
Esteban fue directo al establo donde había dejado a Centella. El caballo estaba comiendo tranquilamente. Esteban se le acercó y le acarició el cuello. El animal levantó la cabeza y lo miró con esos ojos inteligentes. «Gracias, amigo», murmuró Esteban. «No sé cómo sabías. No sé si fue instinto, memoria o cosa del destino, pero me salvaste la vida». Si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Con el dinero, Esteban no se volvió loco. No era ese tipo de hombre. Compró una casa más grande para él y refugio. Les dio dinero a sus hijas para que mejoraran sus propias casas. Invirtió en un pequeño negocio de abarrotes que le daba ingresos modestos pero constantes, y compró un rancho pequeño de 10 hectáreas, donde Centella pudiera pasar el resto de sus días en paz. El caballo recuperó el peso, la cojera casi desapareció con los cuidados adecuados, y vivió otros 6 años más, pastando tranquilo bajo el sol de Zacatecas. Cuando Centella murió, en 1954, Esteban lloró como si hubiera perdido a un hermano. Lo enterró en el mismo rancho, bajo un mezquite grande, con una piedra que decía simplemente «Centella, el caballo que sabía». La historia se volvió leyenda en Jerez. La gente hablaba del caballo viejo que había llevado a su dueño a una fortuna escondida. Algunos decían que era mentira, que Esteban había encontrado el tesoro por casualidad. Otros juraban que los animales saben más de lo que creemos. Esteban vivió hasta los 84 años. Murió en 1970, tranquilo en su cama, rodeado de sus hijas, nietos y bisnietos. Hasta el final, siempre tuvo en su sala ese título de propiedad enmarcado, junto a una fotografía descolorida de su abuelo Teodoro. Y cada vez que alguien le preguntaba sobre aquellos días difíciles cuando lo despidieron de la hacienda, Esteban sonreía y decía la misma frase: «A veces lo que parece el peor insulto es en realidad el mejor regalo, solo que no lo sabemos todavía». Refugio sobrevivió a su esposo por 10 años más. Antes de morir, en 1980, le contó la historia completa a un periodista local que estaba recopilando leyendas de la región. Gracias a ese artículo, la historia se preservó. Hoy en día, el rancho que compró Esteban sigue en manos de la familia Morales. Los bisnietos de Esteban lo mantienen como una especie de santuario familiar. Y bajo ese mezquite, la tumba de Centella todavía está ahí, aunque la piedra se ha desgastado con los años. En las noches, cuentan los rancheros de la zona, se puede escuchar a veces el relincho de un caballo cerca de ese mezquite. Los escépticos dicen que es el viento entre las ramas. Los creyentes dicen que es Centella, todavía cuidando el lugar que ayudó a conseguir para su amo. La cueva en el Cerro del Sombrerete fue sellada por la familia para proteger lo que quedaba ahí dentro. Nadie sabe con certeza quién puso ese baúl ahí, si fue don Eusebio, si fue el mismo Teodoro o si fue algún otro trabajador de la hacienda que conocía el secreto. Lo que sí se sabe es que ese caballo viejo y cojo, ese animal que todos pensaban que no servía para nada, sabía algo que ningún humano sabía. Guardaba un secreto que había esperado décadas para ser revelado. Y cuando el momento fue correcto, cuando el heredero correcto necesitó ayuda, Centella cumplió una misión que tal vez le fue pasada a través de generaciones de caballos, o tal vez simplemente estaba escrito en el destino. La familia Velarde nunca recuperó su antiguo esplendor. Los hijos de don Joaquín vendieron la hacienda en los años 60 y hoy es un hotel para turistas. Don Joaquín murió en 1965 y según contaron quienes lo cuidaron en sus últimos días, hablaba a menudo de Esteban y de aquel caballo. «Debí haber sabido», decía el viejo patrón. «Mi abuelo siempre decía que los Morales eran familia. Debí haber sabido». Pero así son las cosas. A veces la justicia tarda, pero llega. A veces lo que parece una maldición es una bendición disfrazada. Y a veces, solo a veces, un caballo viejo sabe más que todos nosotros juntos. ¿Y tú?
¿Alguna vez has recibido algo que parecía un insulto pero resultó ser una bendición? ¿Crees que los animales pueden saber cosas que nosotros no entendemos? Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó esta historia, deja tu like y compártela con alguien que también disfrute de estos misterios de la vida real. Hasta el próximo caso.